están? Bienvenidos a este video que vamos a presentar. Gracias por la oportunidad de ver este video y bueno, vamos a explicar lo que en realidad es la administración financiera. A lo largo de este semestre tuvimos grandes problemas que enfrentarnos en la vida diaria y necesitamos la administración financiera para resolver problemas. Bueno, espero que les guste este video y si tienen algunas dudas pueden dejar comentarios. Introducción a la información financiera. Tenemos que entender para qué nos sirven las finanzas. Bueno, las finanzas nos sirven para todo. Por ejemplo, si tienes la capacidad de abrir un negocio y mantenerlo, comprar un carro o una casa, o simplemente hacer las compras del súper. Tienes que evaluar todo. Pero veamos desde la perspectiva de negocios y hacer dinero. Hacer realidad un proyecto que necesitas una inversión inicial. ¿Tienes los recursos? ¿O necesitas adquirir un préstamo para hacerlo? Pero necesitas información financiera para evaluar el desempeño de tu empresa o para evaluar si es un buen proyecto. Porque necesitas saber qué vas a presentar a los inversionistas para que se avale tu proyecto. Bueno, 1.1. Objetivos de la información financiera. La información financiera es cuantitativa. Se expresa en dinero y nos muestra logros, inversiones y financiamiento con el fin de tomar decisiones para el mejoramiento de nuestra empresa. Los 4 estados financieros más comunes son el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambio del patrimonio neto. Ahora, ¿quiénes utilizarán esta información? Existen 2 tipos de usuarios, los internos y los externos. Veamos los internos. Son los encargados de la administración, para planeación, ejecución y controlación de las actividades, es decir, las operaciones, las inversiones y los financiamientos. En ellos se encuentran los empleados, accionistas no administradores y los administradores. Por el lado de los externos se encuentran los inversionistas, banqueros, proveedores, gobierno. En este caso sería la Secretaría de Hacienda. Por último, el 1.3, tipo de industria. Una parte importante es qué tipo de industria es en tu proyecto, ya que de esto depende la presentación de los estados de resultados o de los demás estados financieros, ya que existen diferentes tipos. Entre estos se encuentran la empresa manufacturera, industria comercial y industria de servicios. El tema 2 habla acerca de los estados financieros. Vamos a hablar acerca de los estados financieros, que puede parecer un poco complejo, pero es necesario para un emprendedor. En muchos casos se va a necesitar los estados financieros como una herramienta tangible que sustente tus proyecciones o estimaciones. Esto es posible, te ayudará a obtener financiamiento para la idea de algún negocio o algún proyecto que se tenga futuro o a largo plazo o a mediano plazo. Bueno, la finalidad de los estados financieros es dar a conocer la información económica y financiera de la empresa. Es decir, son aquellos formatos donde se presentan los resultados monetarios de la empresa. Existen varios estados financieros y diversos autores han hablado de ello, como los siguientes: el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, o el estado de resultados, el estado de cambio en patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Veamos, el balance general se define como un documento contable de la descripción de la situación de la empresa en un momento determinado y cuyas partidas principales son los activos y los pasivos y el patrimonio o capital. Son 2 grandes rubros de lo que conforman activos, pasivos y capital, de manera que se cumplan de la siguiente condición: el activo total es igual a pasivo total más capital. Bueno, esta en realidad es la fórmula. Los activos se conocen como los recursos económicos de la empresa y reflejan decisiones de inversión. Por el contrario, los pasivos y el capital son los recursos financieros de la empresa y reflejan decisiones de financiamiento. Bueno, vamos a ver también los activos y pasivos. Que se estructuran ya sea en el estado de resultados, según el periodo en el que se harán rentables o se pagarán. De esta manera se clasifican en circulantes o corriente y no circulante o no corriente. Los activos circulantes o corrientes son aquellos recursos que están disponibles en efectivo o bien que se van a convertir a él.
Asimismo, los pasivos circulantes o corrientes son aquellos recursos financieros que se deben pagarse para un plazo máximo de un año o del normal de las operaciones de la empresa. Bueno, tenemos los activos circulantes, que damos un ejemplo, por ejemplo, de las cuentas, efectivo y equivalente de efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventario, otras cuentas por cobrar, los activos no circulantes, inversiones permanentes de largo plazo, activos fijos, activos intangibles, pasivos circulantes, proveedores, pasivos bancarios, pasivos circulantes de la cuenta a largo plazo, otros pasivos a corto plazo. No circulantes, pasivos bancarios, obligaciones, otros pasivos de largo plazo. Capital contable. El capital contable, bueno, puede ser de la capital social, aportaciones para futuros de aumento de capital, prima en venta de acciones, donaciones, utilidades retenidas. Y bueno, los estados de resultados, como vemos, nos muestran ingresos, gastos y utilidades o pérdidas de una empresa en un periodo concreto. El estado se presenta primeramente en ingresos y posteriormente en los gastos. El formato de las presentaciones de los gastos puede realizar de dos maneras, por función y por naturaleza. Por función, que se agrupa de acuerdo a la actividad dentro de la empresa que se origina dicho costo o gasto. Por ejemplo, los derivados de la actividad de vender que se clasifican en gastos de venta, como gastos de venta. O por naturaleza, se clasifican en base al origen del tipo de costo o gasto que se realiza. Por ejemplo, los sueldos y salarios que se agrupan todos juntos sin importar qué departamento o actividad lo haya originado. Y bueno, de aquí presentamos cómo se van las ventas. En realidad esto es cómo vamos a sacar la utilidad, ya sea pérdida o ganancia. Y bueno, esa va a ser nuestra utilidad. Tenemos que es las ventas menos costos de ventas igual a utilidades brutas, gastos generales, gastos de administración, gastos de ventas, gastos de alguna función de departamento, que ya sea sobre los gastos de la empresa que generan, eso sí, suma importantes. Igual a la utilidad de operación, más otros ingresos, o ya sea los restemos, igual más resultados de integral de financiamiento, participaciones de resultados subsidiarias, partidas no ordinarias, utilidad de pérdida antes de impuestos a la utilidad, impuestos a la utilidad y utilidad de pérdida antes de operaciones discontinuas. Operaciones descontinuadas, igual, y ya llegamos a lo que es igual a la utilidad, puede ser pérdida, es igual a la utilidad neta. Bueno, también tenemos, puede ser que en el costo del producto o servicio que se entrega al cliente, en este caso varía por tipo de empresa. Muchas veces puede ser manufacturera, ya que sé que tiene un proceso de transformación, o comercial, que comercializa un producto o servicio. One night in town, my niggas round, throwing money, them bitches hit the ground, then bring it. Financiero es determinar si la alternativa de inversión o el proyecto en curso tiene o tendrá un rendimiento aceptable para el inversionista o empresario. Existen tres rubros que se pueden analizar de una empresa: operaciones, rentabilidad, estructura financiera. La principal fuente de utilidad son las operaciones, por lo que entenderlas y analizarlas resulta primordial debido a que éstas demuestran la evolución de tu empresa a lo largo del tiempo. Para el análisis de operaciones y cualquier otro análisis financiero, es necesario que haya comparabilidad de la información financiera y que estos tengan consistencia entre sí. Para análisis de operaciones existen tres herramientas. La primera, el análisis de estados financieros comparativos, es la herramienta que compara los estados financieros de dos periodos. Se hacen cálculos de variaciones monetarias y en porcentaje. Las operaciones que se realizan son las siguientes. Variación monetaria. Se da como resultado de la resta del segundo periodo menos el primer periodo. La variación porcentual es el segundo periodo sobre el primer periodo menos 1 por 100. Estas operaciones se realizan en cada renglón de dos estados financieros. Puede ser el estado de resultados y el balance general. El análisis de tendencias porcentuales o análisis horizontal se usa para ayudar a entender qué ha pasado a través del tiempo. El primer periodo se denomina periodo inicial o base y se le pone 100 en todas las partidas. A partir de ahí comienza la tendencia porcentual. El resto de los periodos se comparan con el periodo inicial usando la siguiente fórmula.
partidas de periodos posteriores al inicial sobre periodo inicial o base por 100, y lo que nos dará el porcentaje. Análisis de porcentajes integrales o análisis vertical. Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro de los estados financieros. En cada uno de los estados se toman cuentas específicas como el 100% y se pueden analizar cosas distintas, tales como la proporción de activos que son circulantes, la proporción de financiamiento que viene de pasivos o los cambios en la estructura de los activos en el balance. En el caso del ejemplo mostrado, las ventas son el 100% y en base a eso se realiza la comparación con las otras partidas. Tema 4. Razones financieras. Las razones financieras sirven para evaluar cómo está trabajando tu empresa. Te enseñaremos razones financieras que evalúan 3 aspectos de un negocio: rentabilidad, liquidez y estructura financiera. Bueno, la rentabilidad mide la relación entre la inversión y la utilidad. Las dos más comunes es la rentabilidad de activo total. Esta se relaciona con las utilidades y activos que son los recursos que tiene una empresa. La segunda es rentabilidad de capital. Con esa se calcula el retorno de la inversión. La rentabilidad de capital es igual a utilidad neta entre capital contable promedio. Que de esta fórmula se desglosa otra, que sería utilidad neta entre ventas por ventas entre activo total promedio por activo total promedio entre capital contable promedio. Ahora bien, a continuación vienen las razones financieras de liquidez, que nos indican con cuántos recursos son necesarios para cumplir con las obligaciones financieras en monto y plazo. También si se puede convertir recursos en dinero. Existen 2 tipos. Los primeros son de recursos. Es razón circulante, es igual a activo circulante entre pasivo circulante. Te dice si tienes recursos para cubrir compromisos de pago en un año. Lo ideal es que sea mayor a 1. Si no tienes tienes algún problema. El segundo es la prueba del ácido. Indica la parte del pasivo circulante que se puede pagar con el activo circulante. Es decir, es igual a efectivo más valores negociables de corto plazo más cuentas por cobrar entre pasivo circulante. Ahora bien, el lado de las habilidades. Tenemos días de ventas de inventarios. Nos indica el tiempo en que se tarda en vender el inventario. Inventario total final de productos terminados entre costo de ventas promedio del año. El segundo sería días de ventas de cuentas por cobrar. Define el tiempo que tardan las empresas en cobrar las ventas que se hacen a crédito. Ahora bien, razones financieras de estructura financiera. En este ramo buscamos la manera en la que se utilizan las fuentes de financiamiento. La primera es palanca financiera. En este caso, si el resultado es menor a 1, puede pedir financiamiento. Si es mayor a 1, está muy endeudado. La fórmula sería pasivo total entre capital contable. La segunda fórmula es razón de endeudamiento, que es igual pasivo total entre activo total. Nos dice el porcentaje de activos que están financiados por el pasivo. Si nos favorece con un menor porcentaje del 50, la empresa está financiada con capital. Por último, consideración de pasivo bancario. Muestra el porcentaje de pasivo bancario o con costo que está a largo plazo. La fórmula sería pasivo bancario largo plazo entre pasivo bancario total. Con estas razones financieras podrás exponer la rentabilidad o liquidez para realizarle un análisis de tu empresa y que otorgue un financiamiento o que pueden aprobar tu proyecto. Tema 5. Planeación financiera. La planeación financiera es una herramienta técnica que aplica el administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa. Establece las normas del cambio de la empresa, las cuales deben de incluir una identificación de los objetivos de la empresa, un análisis de las diferencias entre estos objetivos y la condición financiera actual de la empresa, así como un informe de las acciones necesarias para que la empresa logre sus objetivos financieros. Necesitamos evaluar 2 variables, que son las variables macroeconómicas y las variables de la industria.
Las variables macroeconómicas son las más importantes y puede ser como el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, el desempleo y la tasa de interés. Por otro lado, las variables de la industria son aquellas que son el crecimiento de la industria, los niveles de utilización de la capacidad de la industria, competencia en la industria y los precios de la industria. La diferencia entre ellas es que una la marca el mercado y el segmento en el que te estás enfocando, y otra la marca la situación política y económica del país. El proceso de la planeación financiera es simplemente la proyección financiera y cuantificación monetaria de las decisiones que se tomarán a futuro de las operaciones, las inversiones y el uso de los financiamientos que impactan directamente a la empresa. Para esto, la planeación se divide en dos partes: planeación estratégica y planeación financiera. La planeación estratégica va desde la definición del negocio hasta la determinación del objetivo y de las estrategias. Y la planeación financiera es la continuación del paso anterior y consiste simplemente en cuantificar la planeación en estados financieros proyectados. Es decir, simplemente es darle el paso con números a la planeación estratégica. La secuencia del desarrollo del plan financiero podría ser la siguiente: ventas, producción, costo de venta, gastos de administración, resultados de operación, inversiones, presupuesto de efectivo y estados financieros proyectados, dentro de los que se incluye el estado de resultados, el balance general y los flujos de efectivo. Usar las razones financieras es para poder detonar el desarrollo del plan financiero. Para el estado de resultados, una vez pronosticadas las ventas, se pueden calcular otras partidas, como las proporciones, los costos, los gastos de ventas y los gastos administrativos. Todo eso ayuda para poder tener bien sustentado y que no estemos perdiendo utilidades al momento de estar vendiendo, ya sea más caro de lo que realmente nos está costando o más barato de lo que nos está costando. Tema 6. Flujos de caja o flujos de efectivo. Al momento de estar analizando un proyecto, se debe de planificar sus ingresos y egresos para los próximos años. Y esto es porque probablemente la inversión necesaria no se logre recuperar en el primer año. Sería muy difícil que un inversionista ponga capital a un proyecto al que no genere ingresos, ya que esto no le va a traer nada bueno para su dinero. Para esto se usan los flujos de caja o flujos de efectivo, donde se incorporan los ingresos y gastos potenciales de tu idea o proyecto de negocio. O sea que ahí se van a ver reflejadas las partidas de ventas de contado y a crédito, así como los egresos de contado y crédito. El flujo de caja constituye un estado de cuenta básico que resume las entradas de efectivo y las salidas de efecto a lo largo de la vida útil del proyecto, lo cual permite determinar el rendimiento de la inversión. De acuerdo a lo anterior, para elaborar un flujo de caja, es necesario determinar la corriente de flujos de efectivo esperados que permitirían actualizar el valor del proyecto. Existen 4 tipos de flujos de caja. El flujo de caja operativo, que es la proyección de ingresos y egresos de efectivo durante la vida útil de un proyecto, o sea, durante su vida operativa o útil, donde están los ingresos, que puede ser la venta de productos o subproductos, y los egresos, como el costo de producción, los gastos de ventas, los administrativos, la depreciación y la amortización. El segundo es el flujo de caja de capital. En él se considera la inversión en activos tangibles e intangibles, el valor residual de los activos tangibles al final de su vida útil y la recuperación del capital del trabajo. El tercero es el flujo de caja económico. En él se asume toda la inversión del proyecto se da por recursos propios, y este flujo incorpora el flujo de caja de capital y el flujo de caja operativo. Y por último tenemos el flujo de caja financiero, el cual incluye ingresos y egresos relacionados con inversión de terceros, como préstamos, amortizaciones, intereses, etc. Incluye el flujo de caja económico y la deuda plan de pagos de esta. La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad proporciona a los usuarios información con el fin de formarse una opinión sobre la estructura financiera de la entidad, la solvencia y liquidez de la entidad, la oportunidad y certidumbre de los flujos de efectivo, la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes a efectivo,
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros de diferentes entidades y a través de diferentes modelos. Para esto se tienen tres tipos de actividades: actividades operacionales, actividades de inversión y actividades financieras. En este tema vamos a hablar del periodo de recuperación. Este es un método de evaluación de proyecciones que se conocen como periodo o plazo de recuperación. Bueno, el plazo de recuperación es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión total, que es inicial, inversión total inicial, que puede ser el desembolso inicial, y se calcula a partir de los flujos efectivos esperados, que viene siendo la entrada de efectivo menos la salida de efectivo. Vemos lo siguiente, que sobre el periodo de recuperación tenemos 3 puntos importantes. El A, que la inversión inicial determina la formulación de un proyecto. Y la B, los flujos de efectivo esperados, que es la entrada de efectivo menos salidas de efectivo para cada periodo durante el horizonte del proyecto. Y la C es la tasa mínima de rendimiento aceptable o costo de oportunidad, estableciendo la inversión solo cuando se calcula en el periodo de recuperación, descontando esta tasa de lo que se paga en otras alternativas de inversión. Vemos algunas ventajas y desventajas de este método. Puede ser alguna que permite estimar el horizonte de tiempo en que se recupera la inversión. Puede ser que es útil en épocas de riesgo e inestabilidad política. En caso del futuro puede exigir alguna ley o evento que perjudique alguna forma del proyecto, si se puede planear por adelantado. Es útil cuando el inversionista compara varias alternativas de inversión. Resulta muy provechoso. La empresa tiene criterios, establece periodos de recuperación de sus proyectos. Bueno, y en sí el criterio para decir el proyecto se acepta o no, es decir, si es rentable o no para el inversionista. Y para nosotros como emprendedores o las personas que van a iniciar el negocio, existe un criterio de decisión, que se aceptan solamente aquellos proyectos que se recuperan su inversión dentro de cierto periodo de recuperación, al cual se le denomina periodo de recuperación máximo aceptable. Y existe el criterio que se va de la siguiente manera: si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación máxima, se acepta el periodo. Y si el periodo de recuperación es mayor que el periodo de recuperación máximo, se rechaza el proyecto. Y bueno, con este método la lógica es que entre más rápido que se recupera un proyecto más líquido es este. Y por ende es más conveniente para el inversionista, obviamente. Veamos un caso práctico que se va a mostrar en la diapositiva o en este video, en esta parte del video. Tú como personas emprendedoras que van a ver este video sobre este ejemplo, lo dice: si necesitas una maquinaria para la producción de botellas de plástico biodegradable, pero necesitas el financiamiento específicamente para la forma, uno de tus indicadores será el periodo de recuperación del proyecto sobre tu periodo de recuperación máximo. Es de 2 años y 6 meses. Calculaste los flujos futuros de tu venta de botellas y obtuviste lo siguiente. Bueno, veamos en esta tabla cómo se obtiene. Tenemos ahí la vida útil, la inversión total, que es 50,000, y los flujos de efectivos esperados. Y también tenemos los flujos de efectivos ya sea acumulados. Y bueno, la solución a este problema puede ser la última columna de la tabla anterior que se vio en la tabla. Se calculó de la suma acumulada de los flujos por año, únicamente viendo la última columna que se estima en la recuperación que sea después del 3er año y antes del 4. Y la respuesta exacta se calcula de la siguiente manera. Ya se saben que son 3 años y un poco más, por lo que son de restar o calcular únicamente el periodo de mes faltante. Aquí tenemos la inversión inicial menos el flujo antes de recuperación de la inversión, igual al resultado entre el flujo del siguiente por 12. Siempre se va a multiplicar por 12, tal vez porque en realidad son 12 meses lo que tiene el año. Aquí tenemos lo que son los 50,000, lo decía al principio, la inversión, menos 39,000, igual a 11,000, y eso se divide entre 18,000. Y tenemos que es 0.61. Y como dijimos, se multiplica por 12.
y esto nos da 7.33. Y bueno, el periodo de recuperación es de 3 años y 7 meses. Entonces, el periodo de recuperación es mayor que el periodo de recuperación máximo. Se rechaza el proyecto. Es importante también, al final del análisis, es deducir la parte donde se toman las decisiones, porque se te queda únicamente el cálculo del periodo. Por ejemplo, 3 años y 7 meses que sacamos en la solución del problema, y no lo comparas con el criterio establecido o por ti, o ya seas inversionista. Puede ser presentado proyectos no viables. Hay que calcularlo muy bien. Nos puede dar que lo aceptemos o no lo aceptemos. El periodo de recuperación descontados mencionado anteriormente sigue el mismo proceso que el cálculo, pero entra en juego tasa de rendimiento mínima aceptable, que más bien conocido como el TREMA, al que es procedimiento del único cambio de los flujos calculados que se descuenten a esa tasa. Siguiendo el ejemplo anterior, que se asume de cada vez hay un TREMA del 10%, entonces tu tabla quedaría así. Ya vimos que en la fila de la vida útil o la inversión total, los flujos de efectivos esperados del flujo descontado que sea el 10% y el flujo de efectivos acumulados. Y bueno, y para obtener el flujo descontado solamente tiene que dividir el flujo esperado del año entre, puede ser el TREMA más 1 elevado al año. Por ejemplo, el del año 3 sería igual a 15.000, que se divide entre el 1 más 0.1 elevado a la 3, y eso nos daría 11.270. Ahora el proyecto se descontará en 4 años y algunos meses. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esto, que nos va a ayudar mucho en lo que es el periodo de recuperación para tu proyecto. Ya sea que sea viable o no viable, aprendamos a hacer bien esto, utilizar. El valor del dinero en el tiempo va disminuyendo conforme el paso de este, debido a un fenómeno llamado inflación, el cual es el aumento sostenido de los precios. El valor presente neto es una herramienta que como emprendedor resulta útil al momento de estimar cuál es el valor de esos flujos futuros hoy en día, ya que representa la ganancia acumulada que generará el proyecto durante un periodo determinado. Este aporte se expresa en unidades monetarias del momento cero, es decir, hoy. Para realizar su cálculo es necesario contar con la siguiente información: la inversión inicial, los flujos de efectivo esperados para cada periodo durante el horizonte del proyecto y la tasa mínima de rendimiento aceptable o costo de oportunidad establecida por el inversionista o tasa de costo de oportunidad. La fórmula a aplicar con estos datos ya establecidos es la inversión inicial en negativo más el flujo de efectivo esperado sobre 1 más la tasa de descuento o TREMA elevado a la potencia del periodo de flujo de efectivo esperado. La viabilidad del proyecto se tomará en cuenta con un criterio de decisión muy sencillo. Si el valor actual neto es mayor a 0, debe aceptarse el proyecto porque implica que los flujos futuros de la inversión son mayores al monto inicial. En caso contrario, se debe rechazar el proyecto, ya que el valor de los flujos esperados no permitirá ni siquiera recuperar la inversión inicial. Aquí contamos con un breve ejemplo para aterrizar más este concepto. Con la información dada se calcula el VAN considerando el siguiente diagrama. En este caso tenemos una inversión inicial de 50.000 pesos y flujos de efectivo futuros ya considerados. Una vez que se tiene esto, aplicamos la fórmula. En este caso tenemos la inversión inicial en negativo más el flujo de efectivo sobre 1 más la tasa de rendimiento esperada elevado a la potencia de su respectivo periodo. En este caso la suma de esto nos da lo que es un VAN de 11.525.39 para este proyecto. Por lo tanto, el proyecto se acepta. Existen dos tipos de valor actual neto. Está el valor actual neto económico, que se determina con base en el flujo de caja económico, en el que la inversión inicial ha sido financiada en su totalidad con recursos propios. El valor actual neto financiero se establece con base en el flujo de caja financiero, que incluye ingresos y egresos de efectivo relacionados al financiamiento de la inversión.
Es importante considerar que aunque existen dos tipos de BAN, su método de aplicación es igual en ambos casos. Tema 9. Tasa interna de retorno o rendimiento. Es una herramienta muy usada en la evaluación de proyectos. La tasa interna de retorno es expresada como porcentaje, nos muestra los rendimientos en términos de flujos de efectivo. Para tomar una decisión con esta herramienta depende del costo de oportunidad del capital. También se puede comparar con la TIR contra el TREN, tasa de rendimiento mínimo aceptable, de tal manera que si la TIR es mayor que el TRENMA, se acepta el proyecto. Si la TIR es menor que el TRENMA, se rechaza el proyecto. Ahora bien, existen dos tipos de TIR. La económica se calcula sobre el flujo de caja de las empresas sin financiamiento. Representa el rendimiento de los flujos de efectivo, teniendo en cuenta que la inversión ha sido financiada en su totalidad con recursos de la empresa. La financiera se calcula con base en el flujo de efectivo financiero. Incluye ingresos y egresos de flujos de financiamiento con capital de terceros. Representa el rendimiento considerado de deuda y pago de préstamos. Ahora bien, veamos un caso práctico. Se pretende evaluar el proyecto cuyo flujo de caja se describe a continuación, utilizando un TRENMA del 15%, tasa que refleja la rentabilidad de un proyecto de riesgo similar en la cual se invertirían los recursos de forma alternativa. El primer paso es descargar en Excel los flujos de caja. Posteriormente, en la celda de abajo se escribe la función más TIR y en los valores se ponen todos los flujos netos que se tienen. Al darle a aceptar, la función automáticamente aparecerá el TIR del proyecto. Recuerda que el criterio de decisión se basa con el COP, costo de oportunidad promedio, o el TRENMA, definitivamente previamente. En este caso, el problema decía que había un TRENMA del 15%, por lo que es necesario comparar la TIR obtenida contra este dato. El TIR es igual al 16%, es mayor que el TRENMA. En este caso se aceptaría el proyecto. Así como el BAN, la TIR depende de la manera significativa de los flujos que se han calculado de la manera realista. Si estos se sobreestiman, los resultados podrían variar y hacer que el proyecto que en un inicio era aceptable ya no lo sea. Bueno, hay otro tema muy importante que es evaluación bajo condiciones de riesgos e incertidumbre. Bueno, estos dos términos que seguramente tendrán dudas, se han llegado a usar de forma indiferente, pero la verdad que son conceptos distintos que no hay diferenciar e identificar individualmente a cada uno. Bueno, la incertidumbre es un estado en el que puede ocurrir más de un suceso, pero no se sabe cuál. Uno de esos escenarios pudiera afectar el bienestar del proyecto o de la empresa. Para explicar, usamos cómo se usan los términos de probabilidad de riesgos. La probabilidad es la posibilidad de que se produzca un resultado determinado. Es un número entre 0 y 1 y se estima un desenlace factible. Y la probabilidad es un suceso de 0. Seguramente esto no ocurrirá, pero si la probabilidad de que es 1, seguramente se dará. Y el riesgo es la probabilidad de incurrir una pérdida. Por tanto, aquellos activos más representantes de probabilidad de pérdida son más riesgosos. Hemos escuchado la parte donde decimos que no me arriesgo, no lo intento, pero hay maneras de pasar esto y bueno, tenemos que evitar el riesgo. Obviamente lo vamos a pasar, hay que ser arriesgados. No sé si han escuchado este término, pero bueno, para ajustar en un proyecto al riesgo es usar tasas de descuento ajustadas al riesgo. A la tasa de descuento es la tasa de exigencia del proyecto. Mientras la mayor sea el riesgo de este, más elevada será la tasa mínima de rendimiento aceptable. Es decir, los flujos del proyecto se ajustarán a una tasa mayor. Entonces, cuando se evalúa tanto el proyecto por el método del valor actual neto. Por ejemplo, los flujos se descontarán a la tasa de descuento ajustada al riesgo, que como ya viste en la tasa de rendimiento de un proyecto, que se debe ajustar al riesgo. Una de las formas es un modelo de asignación del precio de los activos del capital, conocido como MAPA.
que él probablemente ha escuchado como CAP, por sus siglas en inglés. Esta es la ecuación del modelo siguiente. Y bueno, tenemos aquí la ecuación que la estamos viendo, donde R elevado a la E es la rentabilidad esperada. También tenemos RF, que es la tasa de interés del libre de riesgo. Y también tenemos la B. También tenemos que es la beta del activo, que mide el riesgo no diversificable y representa la sensibilidad del rendimiento de una acción a los movimientos o variaciones del mercado. También tenemos la RM, que es la rentabilidad del mercado. Y bueno, también viene RM menos RF, se conoce como la prima de riesgo, pues la rentabilidad extra requerida por los accionistas para asumir riesgo. En sí la fórmula quedaría: rentabilidad esperada es igual a la tasa de interés de libre de riesgo más la beta del activo, y esto se multiplica por lo que se conoce como la prima de riesgo, la rentabilidad extra requerida por los accionistas para asumir riesgos. En realidad lo que es RM puede ser la rentabilidad de mercado que ya hablamos, y así obviamente quedaría de la forma. Y bueno, otro punto importante que es la evaluación de incertidumbre. Seguramente hemos escuchado acerca de que la certeza es certidumbre. Ahora lo vemos como incertidumbre. Como se puede observar al principio, lo hablaba yo, que eran dos términos diferentes. Puede haber un desenlace que no se sabe cuál puede ser. Existen también herramientas de análisis de escenarios y el análisis de sensibilidad, que permite prepararse para lo que pudiera resultar un proyecto. El análisis de escenarios consiste en determinar rentabilidad de un proyecto para situaciones alternativas donde los valores de las variables clave son diferentes para cada situación. Por otra parte, un análisis de sensibilidad varía parámetros clave como un proceso para determinar la sensibilidad de un resultado de la variación en cada partida. La diferencia entre una técnica y otra radica en el análisis de escenarios. Pueden modificar varios parámetros a la vez y crear infintas probabilidades. Así se las crea. Y normalmente se eligen 3 o 4 supuestos que se basan en el contexto de la industria o país donde se vaya a determinar y que se lleve a cabo el proyecto. El análisis de sensibilidad solo es un parámetro de clave, ya sea de ventas, precio unitario y número de unidades. Normalmente se puede manejar en 3 situaciones: optimista, esperado y pesimista, que se le conoce escenario optimista, escenario esperado y escenario pesimista. Tema 11. Punto de equilibrio. Es el nivel de ventas que permite cubrir todos los costos, sean fijos o variables. Se pueden expresar en las cantidades o unidades monetarias. Este modelo nos indica que cuando las ventas se encuentran abajo de los costos, quiere decir que se operan con pérdidas. Cuando el volumen de ventas pasa a los costos, se tienen ganancias. Así como en el caso de la TIR, existe el punto de equilibrio económico y el financiero. La diferencia es que en el primero toma en cuenta los flujos operativos de la empresa, y en el segundo se involucran los flujos y financiamiento. Para realizar esta metodología necesitamos, primero, identificación de los costos fijos totales, que son sueldos o salarios fijos, gastos administrativos, gastos de alquiler, financieros, impuestos, etc. Los costos variables totales, relacionados con la producción, salarios de cooperadores, insumos, energía, materias primas, entre otros. Juntos se hacen los costos totales. Ahora, el proceso consiste en igualar los ingresos totales y los costos totales. Ahora, el margen de contribución es la diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario, que lo podemos sacar con las siguientes fórmulas. Ventas en unidades es igual a costos fijos totales entre precio menos costo variable medio. La segunda fórmula sería ventas en unidades monetarias, que son costos fijos,
entre el porcentaje de margen de contribución. Ahora bien, veamos el caso práctico. El siguiente caso, tomado de Rodríguez 2011, expone la situación del pequeño propietario transportista llamado Javier. ¿Cuántas unidades debe vender esta empresa para alcanzar su punto de equilibrio? Bueno, tenemos aquí un estado de resultados. Ahora bien, apliquemos la fórmula. Ventas en unidades monetarias, que serían los costos fijos entre el porcentaje de margen de contribución, que es 10.000 entre 0.334. Esto nos da igual a 29.940 unidades monetarias. El punto de equilibrio está en 29.940 unidades monetarias. En este caso, como no se tiene el precio de venta o el nivel de producción, no se puede determinar el punto de equilibrio en unidades, pero el procedimiento que se sigue es el mismo. Se sustituye en la fórmula de arriba con los datos requeridos. Financiamiento es conseguir recursos para invertir en activos que desarrollen un proyecto y den a su vez rendimiento. Su objetivo es determinar la estructura de capital óptima para un proyecto o empresa. La estructura de capital o financiera es la relación que tienen entre sí las fuentes de financiamiento, ya sean externas o internas, así como la relación entre los pasivos de corto y largo plazo, e incluso la relación de estas fuentes de financiamiento con los activos que ayudan a financiar. Existen dos razones financieras que ayudan en el análisis de la estructura financiera de una empresa. Una de ellas es la palanca financiera, la cual es el pasivo total sobre el capital contable. Esta razón muestra la relación entre las dos fuentes de financiamiento en forma total. Si el resultado es mayor a 1, la empresa está usando el pasivo más que el capital. Y la razón de endeudamiento, la cual es el pasivo total sobre el activo total, se refiere al porcentaje del activo total que se financia con el pasivo. Si es mayor al 50%, el financiamiento se está dando en su mayoría por pasivo. Las fuentes de financiamiento es dinero prestado por el que hay que pagar una renta. Pueden ser de dos tipos: interno, en el que se obtienen las utilidades no distribuidas o de aportación de socios. Pueden provenir de reservas, amortizaciones, provisiones y previsiones. Y las fuentes de financiamiento externo, que se obtienen de diversos fondos prestables, como emisión de bonos, créditos o préstamos bancarios. Los tipos de financiamiento que existen son préstamos o créditos bancarios, emisión de acciones ordinarias o comunes, emisión de acciones preferentes o de inversión, emisión de bonos, préstamos y o créditos bancarios, emisión de acciones ordinarias o comunes. Los criterios a tomar en cuenta al momento de endeudarse: 1. Conocer el límite de endeudamiento. Hay que considerar el flujo, los intereses impuestos, además de la amortización. 2. Buscar que los plazos del pago del servicio de la deuda y los pagos que uno reciba por el concepto de operación coincidan de manera que los últimos den liquidez para cubrir los primeros. 3. Endeudarse con la moneda en que se paga, ya que si se hace con una divisa extranjera, se corre el riesgo de caer a la merced de una fluctuación. 4. Endeudarse como empresa o con proyecto hasta que el flujo de ingresos sea positivo y permita cubrir los egresos. Tema 13. Costo de capital. ¿Cómo funcionan los impuestos? En una empresa, ¿quién crees que sea el socio mayoritario de la empresa? ¿El que invierte más al negocio? ¿El que tuvo la idea de negocio? ¿O el que finalmente lleva a cabo la idea de negocio? Para una persona, su opinión es que el gobierno es el principal socio de la empresa, ya que para que una empresa se pueda constituir como tal, se deben de tener al menos dos socios. Y pensando que se pueden dividir la participación de la empresa en partes iguales, todavía se le tiene que restar todos los impuestos que el gobierno les cobra. Es de vital importancia conocer esto, lo que cuesta el dinero, porque los tres principales usos que se le puede dar son decidir qué financiamiento se va a elegir la combinación adecuada de las fuentes de financiamiento para cubrir las necesidades, y tener la tasa para realizar la evaluación de proyectos, el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación. El costo de capital de una firma es el costo promedio de las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza para comprar sus activos. Este debe ser el retorno promedio que requieren los accionistas de una empresa. Es decir, el costo de capital es la rentabilidad que esperarían ganar los inversores si invirtiesen en valores con niveles de riesgo comparables. Y es la mínima rentabilidad que un inversionista está dispuesto a recibir para que sus proveedores de dinero reciban la rentabilidad requerida. Este puede ser la combinación de fuentes de financiamiento de largo plazo,
ya sea deuda y fondos propios de la empresa. Asimismo, contabiliza el riesgo y el valor del dinero en el tiempo. El costo de capital es una tasa y se representa en porcentaje. Esta tasa se puede usar de referencia en la evaluación de proyectos, cuando se usa para comparar contra la tasa interna de retorno o para descontar los flujos de efectivo del valor actual neto. Los principales componentes de una deuda son la deuda, el capital preferente, el capital común y las utilidades retenidas. Cada una de estas tiene un costo y para esta nomenclatura y una fórmula se presenta a continuación. El costo de la deuda se calcula con KD es igual a I por 1 menos T, donde KD es el costo de la deuda, I es la tasa de interés del banco y T son los impuestos. Para el costo de capital preferente se calcula con la fórmula KPS igual a DPS entre PO por 1 menos F, donde KPS es el costo del capital preferente, DPS es el dividendo preferente, PO el precio actual y F los costos de flotación o de colocación. Y esta fuente de financiamiento se emite por medio de acciones preferentes. El costo de capital común se calcula con la fórmula KE es igual a D1 entre PO por 1 menos F más G, donde KE es el capital común nuevo, D1 el dividendo del año siguiente, PO el precio actual, G la tasa de crecimiento y F los costos de flotación o colocación. Se calcula igual al capital de acciones preferentes, ya que este también tiene costos de emisión para los determinados financieros involucrados. Y el costo de utilidades retenidas y de capital común se calcula con la fórmula KS es igual a D1 entre P más G, donde KS es el costo de las utilidades retenidas, D1 es el dividendo del año siguiente, PO el precio actual y G la tasa de crecimiento. Las utilidades retenidas son aquellas que no se reparten a los accionistas y se decide reinvertirlas en la empresa. Todo esto a un costo para ellos, pero es un costo de oportunidad. El capital promedio ponderado es un modelo que ayuda a determinar el costo del capital cuando usas más de una fuente de financiamiento. Si tu proyecto solamente se usa una fuente, el costo será el costo del capital de tu proyecto. Para calcular el costo del capital promedio ponderado, se usa la fórmula WD por KD más WPS por KPS más WS por KS más WE por KE, donde WD es el peso de la deuda, KD el costo de la deuda, WPS es el peso del capital preferente, KPS el costo del capital preferente, WS peso de las utilidades retenidas, KS el costo de las utilidades retenidas, WE el peso del capital común nuevo y KE el costo del capital común nuevo. El número obtenido del cálculo de esta fórmula es un porcentaje y es el costo del capital de tu empresa. Esto lo vamos a comparar contra la TIR. Programas públicos impulsados por el gobierno que buscan apoyar a los emprendedores tienen como la finalidad dar un financiamiento externo, así como ampliar el conocimiento técnico y la red de contactos para que puedan beneficiar futuros negocios, contratos e inversiones. El Instituto Nacional del Emprendedor, dentro de sus funciones, impulsa el surgimiento de emprendedores de alto impacto, así como busca ampliar la base de pymes productivas y consolidadas, acrecentar el número de negocios competitivos internacionalmente y contar con más empresas capaces de crecer localmente. Como herramienta del INADEM está el Fondo Nacional del Emprendedor, el cual fomenta el crecimiento económico mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial, así como impulsa la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. La manera en cómo funciona el fondo y la solicitud de los recursos es a través de categorías, convocatorias y reglas de operación. Para acceder a estos recursos es necesario presentar documentación y papelería personal de la empresa o proyecto y justificar el uso que se le dará al financiamiento. El Instituto Nacional del Emprendedor no solo se enfoca al financiamiento de las empresas, sino que también creó la Red de Apoyo al Emprendedor,
la cual articula y vincula las políticas y programas de apoyo y pymes de las diferentes instancias de gobierno y del sector privado. Está conformada principalmente por incubadoras, aceleradoras y espacios de vinculación certificados. Esto es bajo el principio de que una empresa no puede existir sin una red de contactos. Tema 15. Técnicas de pronósticos. ¿Cómo estimo mi demanda? Las ventas es una partida muy importante en la elaboración de los flujos financieros proyectados de una empresa. Tanto si estás empezando una o ya tienes una empresa establecida, el establecer cuál va a ser tu demanda del producto para el mercado es indispensable para los flujos de efectivo. Para estimar esta demanda existen tres técnicas principales. Los métodos de carácter subjetivo, que son los más sencillos, que es cuando tienes un experto en tu industria a tu disposición. Son de carácter subjetivo y se basan en opiniones de expertos en la materia, y este es uno de los métodos más utilizados en el mercado para poder estudiarlo. Y normalmente se apoyan en casos como la falta de tiempo para realizar los pronósticos, la falta de información histórica sustanciosa y la falta de datos confiables. Cuando se está empezando, este es uno de los principales métodos que se estarán utilizando, ya que no cuentas con información para poder estimar las ventas a un futuro. Los segundos métodos son los pronósticos causales. Estos métodos parten del supuesto de que una acción causa una reacción. Por ende, se construyen modelos que se relacionen el comportamiento de las variables que se estiman. En el caso específico, se calcula la demanda a través de factores que afectan o son responsables de los cambios. Uno de los modelos más conocidos y usados para los pronósticos es la regresión simple o la regresión de dos variables. Y este método simplemente se proyecta la forma en una línea de regresión que ha sido encontrada con datos del pasado. Es decir, relacionamos los datos de ventas del pasado con unas ventas a futuro. Con esto podemos estar proyectando el valor calculado de las ventas que vamos a tener. Este método puedes saber cómo te va a ir el próximo año dependiendo de las variables que nosotros estemos utilizando. Pero para poder hacer que esto sea un proyecto fácil necesitamos investigar cuáles son los factores que afectan la industria y tener datos claros de lo que estamos analizando. El tercer método son los métodos de series de tiempo, en la cual nosotros vamos a medir una serie de valores en el tiempo en intervalos específicamente claros. Para este tipo de métodos se necesitan dos cosas. Una, que el mercado futuro pueda definirse por lo que ha sucedido en el pasado. Y dos, tener suficiente información histórica de forma confiable y completa. Una serie de tiempo se distingue por sus componentes, los cuales son una tendencia, que es un movimiento durante un periodo largo de tiempo, lo que puede hacer que las ventas siempre se mantengan en un cierto ritmo. El factor cíclico, que son fluctuaciones de largo plazo que se repiten cada cierto tiempo. Las fluctuaciones estacionales, que son regulares y que se repiten cada cierta época del año. Y las variaciones aleatorias, que son las que pasan de forma accidental, ya sea por sucesos políticos, desastres naturales, entre otros. Todos estos se utilizan dependiendo de la industria en la que se estén manejando. No todas las industrias los pueden aplicar todos, pero sí nos pueden ayudar mucho, sobre todo las fluctuaciones estacionales y el factor cíclico, que sabemos que se pueden repetir cada cierto determinado del tiempo. Ningún método es mejor que el otro, y lo importante es usar el al cual se acerca a la realidad con el que tomaremos las decisiones. A veces el pronóstico más sencillo que se puede calcular puede ser el más atinado.